desearle un feliz año, aunque esta lección no está saliendo todavía en el año 2023. Quiero desearle a usted un feliz año porque es el estudio de un nuevo año. El estudio de este trimestre será en el libro de los Salmos. Y vamos a comenzar pues con el título, que es Cómo leer Salmos, y el verso para memorizar usted puede acompañar en pantalla. Después le dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces abrió el sentido para que entendiese las escrituras. Lucas 24, versos 44 y 45. Como les dije a todos ustedes, tengo invitados especiales este trimestre. Pues sí, estoy comenzando este año al lado aquí de mi padre, el pastor Alejandro Bullón. ¿Cómo está, señor Alejandro? Muy bien, feliz de poder estudiar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es alimentar el espíritu, primero para nosotros, y naturalmente poder compartir con la gente, con las personas, lo que Dios nos habla al corazón personalmente. El año 2024, a esta fecha que está saliendo más o menos esta lección, va a completar 2 años de una de nuestras experiencias más raras de la vida, que fue esa batalla en Ucrania. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus planes después de toda esa experiencia? Bueno, el asunto es que prácticamente estos 2 años yo estuve parado en cierto sentido. Ya paré de viajar, no viajaba más, no hacía campañas evangelísticas porque estaba limitado por la salud. Pero no desperdicié el tiempo. Yo me he dedicado mucho a escribir. Estoy escribiendo el comentario bíblico adventista homilético de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Y en el mes de septiembre de este año 2024, la Casa Editora Sudamericana de Argentina va a publicar el comentario, que va a ser una herramienta valiosa para los laicos. Entonces yo me dediqué básicamente a escribir ese libro. Y estoy comenzando a viajar últimamente, pero muy limitado. No puedo aceptar todas las invitaciones que Exacto, y este viaje es tu segundo viaje después de toda esa batalla en Ucrania, ¿no? Realmente, y yo agradezco a Dios porque, bueno, tú fuiste un testigo, tú fuiste uno de los hijos míos que viajó allá, los otros no pudieron hacerlo, las circunstancias dificultaban, pero fueron. Y pues yo estaba más para allá que para aquí, ¿no? Literalmente. Dios ha sido bueno, no tengo palabras para agradecer a Dios. Yo siempre digo que ya no estoy jugando tiempo de descuento, ya pasé el tiempo de descuento. Estoy esperando el momento en que Dios me diga: hijo, ya vamos a descansar, ya está bien hasta aquí. Pero en lo poco de vida que Dios me da, todavía quiero hacer lo mejor que puedo. Y la gente fue muy amable en esos momentos, ¿no? En orar, en acompañar. Sí, empezando por los hermanos en Ucrania. Fueron cariñosos, fueron amables, pero ¿qué podían hacer? No podían hacer nada, estaba enfermo, ¿no? Y yo dependía de los médicos y por encima de todo y en primer lugar de Dios, que utiliza a los médicos para tratar. Pero la iglesia en el mundo entero, mira, la última vez que estuve en Perú hace pocas semanas, y me levanté para predicar, la iglesia aplaudía y aplaudía y aplaudía. No me estaban aplaudiendo por nada, estaban en esos aplausos. Era la gratitud de ellos a Dios por haberme restablecido y por darme todavía la oportunidad de seguir predicando. Y es bueno. Bueno, para mí, para nosotros es genial que todo eso sea pasado y memoria ahora. El tema de este trimestre es salmos, o sea, alabanza, adoración, oración. ¿Cuál es el papel que jugaba el libro de los salmos o los salmos? No había el libro de los salmos, pero los salmos, ¿cuál es el papel que esos salmos jugaban en la vida del hebreo? Mira, en primer lugar, los salmos fueron inspirados por Dios. Naturalmente los escritores, los autores, fueron herramientas en las manos de Dios. Pero Dios usó algunas circunstancias de la vida de los salmistas para que, a través del momento que ellos estaban pasando, expresasen a Dios sus sentimientos, sus tristezas, sus alegrías, su alabanza, su adoración. Los salmos, los temas de los salmos son muy variados. Cada escritor habló del corazón, de la circunstancia que vivía, y es por eso que
cada salmo se adapta a una necesidad. Cuando estoy feliz, leo un salmo. Cuando estoy triste, leo un salmo. Y durante la semana nosotros vamos a ver esos detalles de los autores, sus situaciones, las cosas. Pero, y esta semana vamos a hablar sobre el cómo entender, ¿no? Y quizá para entender sería importante que ellos entendieran para el hebreo, para el Moisés, para el Juan, qué sé yo, ¿no? El nombre del hebreo, esa persona común. ¿Qué papel jugaba el Salmo en la vida de él? Bueno, eso también es parte de la lección, sí, más allá, en uno de los días de la semana. Pero para el hebreo, los salmos eran parte de su adoración. Ellos en la casa recitaban salmos. Al salir para la calle, tenían un salmo escrito en el umbral de la puerta para mirar. Cuando estaban trabajando en el campo, la mayoría de ellos trabajaban en el campo, trabajaban cantando salmos. Y en las horas del santuario ellos cantaban salmos. O sea, los salmos eran parte de la experiencia diaria de los hebreos en aquellos tiempos. No era solamente una experiencia religiosa, era la vida, era el teléfono celular de ellos. Hoy día uno cuando está aburrido, cuando está de viaje, por ejemplo, agarra su teléfono, agarra un libro para leer, escucha música. En esos tiempos no había eso, y los salmos era casi que el entretenimiento de ellos, además de su adoración, ¿no? Justamente eso, Dios no quería que fuese el entretenimiento. Dios quería que ellos viviesen cantando salmos para recordar las instrucciones divinas para la vida de ellos. Pero ellos llegaron al punto de acostumbrarse tanto a repetir salmos que ya repetían sin pensar. Y a veces hasta tenían la tentación de repetir salmos mientras estaban haciendo tonterías en la vida, porque ya era una cosa obvia. Y nosotros corremos ese peligro de conocer la Biblia, estudiar la Biblia, pero no nos sirve de nada en la vida diaria porque seguimos haciendo las tonterías, conociendo la palabra de Dios. Ese es un peligro en todos los tiempos y contra el cual nosotros tenemos que estar de ojos abiertos. Ahora, ¿y tu salmo predilecto? Cuando hablamos de Alejandro Bullón, ¿cuál es tu salmo predilecto? Mi salmo predilecto es el 119. Mi salmo predilecto es el 119. Es el salmo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos. Está dividido en 22 estrofas. En hebreo a cada estrofa le llaman una estanza. Es interesante porque es un acróstico. Es una de las obras de literatura hebrea más famosa en el mundo y estudiado. Este salmo es estudiado en las más grandes universidades, en las facultades de literatura, porque es una bellísima obra de arte literario, es un acróstico. Las primeras frases de la primera estrofa comienzan con la letra A del alfabeto hebraico. La segunda estrofa, la primera palabra, la letra B, C, D, y el alfabeto hebreo tiene 22 letras, por eso el salmo tiene 22 estrofas. Y eso, y vamos a ver durante la lección, cómo perdemos bastante por la traducción, ¿no? Por veces uno no se da cuenta de toda la belleza que hay en los salmos, porque son poesías, y uno no se da cuenta de todos los detalles que está ahí, porque el español no es el hebreo y no es nada cercano a eso. Y eso nos hace perder un poquito, ¿no? Yo inclusive en español creo que toda traducción pierde un poco, claro. Pero en español todavía nosotros le podemos sentir el sabor al salmo, porque para mí el español es un idioma muy expresivo, muy rico para decir sentimientos, tanto así que tenemos tantos premios Nobel en el mundo de literatura hispana. Entonces a mí me gusta el español, me gusta el idioma, me gusta estudiarlo y me gusta escribir y me gusta leer mucha poesía también, porque el español es rico en ese sentido. Y poca gente sabe, quizás solamente nosotros que somos la familia sabemos eso. Tu primer libro fue un libro de poesías que nunca se publicó un poquito en un mimeógrafo, ¿no? Sí, un libro de poesías escrito a nuestro colegio allá en Lima, las costumbres de los alumnos, y fue publicado en mimeógrafo, 100 ejemplares que llevó años para vender. Ahora yo, en el aniversario de la universidad, yo regalé los derechos autorales y ellos reprodujeron ya bastantes libros, y muchos que fueron a la fiesta del aniversario adquirieron el libro para ayudar a la universidad. Muy bien, vamos a avanzar con la lección, tenemos mucha cosa para estudiar, así que vamos para el día lunes ahora.
Hablamos bastante sobre la idea de los salmos, ¿no? El uso en el hebreo. Ahora, los salmos tenían un papel muy importante en la liturgia del pueblo de Israel. ¿Me pudieras hablar un poquito sobre esa importancia? Claro. Hay que tener en cuenta que en los tiempos de Israel, la gente, el público, los miembros de la iglesia, vamos a decir así, no entraban al santuario. Ellos se quedaban en el atrio, en el patio. El sacerdote era el único que entraba. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Y eso en el día de la expiación. Entonces, los cultos en Israel no eran como hoy día, que todos entramos al santuario para alabar. Pero afuera, ellos, parte de la liturgia eran los cánticos, mientras los sacerdotes a veces estaban realizando los sacrificios, el pueblo estaba cantando. Y como te digo, habían salmos para todo tipo, para arrepentimiento. El Salmo 51 es una pieza maravillosa de un hombre como David, que después de pecar se dio cuenta cuando se confrontó con Natán, y Natán le dijo, bueno, ese hombre abusivo que tú dices que debe morir, eres tú, que tenías tantas mujeres y te agarras la mujer de tu general. Cuando él le cayó la escama de los ojos y vio su realidad, escribió el Salmo 51. Entonces, mientras en el día de la expiación, por ejemplo, el sumo sacerdote estaba intercediendo en el lugar santísimo, el pueblo afuera podría estar o repitiendo en su corazón o cantando el Salmo 51 tranquilamente, porque su caso, su pecado personal estaba siendo ventilado en el santuario santo. Y quizás esa sea una de las más buenas prácticas del cristianismo en nuestros días, ¿no? De repetir esos salmos, de usar esas músicas, esas adoraciones, como una manera no solamente de acercarnos a Dios, pero de mantener comunión con Dios. Porque una de las cosas que la gente me dice hoy día, y eso es notable en todo el mundo, es, bueno, nosotros tenemos un sinfín de distracciones. Y cuando vamos a la Biblia, a mí me gusta mucho Juan 15 cuando habla, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, permanecen conectados en mí. Y para mí vida cristiana es eso, permanecer conectado en Cristo. Pero con la cantidad de distracciones que uno tiene, uno se pregunta, ¿cómo permanecer conectado a Cristo? Quizás los salmos sean una de las grandes respuestas para eso. Sí, de adorar, no. de cantar, Sí y no. A ver. No en el sentido de que estar conectado a Cristo es una experiencia práctica y no es solo una experiencia de boca. Okay. Tienes que estudiar la Biblia todos los días, tienes que vivir en permanente espíritu de oración las 24 horas, y ahí sí te ayudan los salmos. Porque mientras estás viajando, dirigiendo tu carro, comprando, vendiendo, puedes tú estar cantaroleando en tu interior un salmo. No solamente los salmos, ahí entra el papel, por ejemplo, de la música cristiana en la vida del cristiano y la necesidad de alejarse de músicas que traigan a mi mente y a mi corazón ideas que no son propias del cristianismo. Exacto, cuando tú repites, porque hay una ley de la mente que dice que la repetición constante de un mismo mensaje lleva finalmente a la acción. Si tú en tu mente estás repitiendo mensajes que te llevan al pecado, pues vas a acabar practicando el pecado. Pero si tú en tu mente repites mensajes que confirman la verdad bíblica en tu corazón, tu comunión con Dios, tu amor por Dios, vas a acabar amando a Dios y andando en sus caminos. En ese sentido, ayudan los salmos, ayudan los versículos de la Biblia, ayuda la música cristiana. Pero limitar tu comunión a Cristo, tu comunión con Cristo, a solo cantar, cuidado. El canto te puede ayudar, pero el canto no puede sustituir tu trabajo de testificación personal, de ir, buscar una persona para Cristo, tu trabajo de estudiar la Biblia y de orar de mañana y de noche, y a lo largo del día cantando, repitiendo salmos, en fin. Y sabes que eso quizás sea una de las grandes batallas. Yo me acuerdo una vez que estábamos viajando hablando, y yo te pregunté, ¿cuál es una de las grandes frustraciones, si tienes alguna frustración ministerial? Y me dijiste de una de las frustraciones era que no lograste hacer con que la iglesia entendiera la importancia de ese trípode, el lugar de ese trípode en el crecimiento espiritual, porque la iglesia se preocupa en orar, cantar. Las iglesias hoy día le invierten un sinfín de tiempo a alabanza y mejorar su alabanza. Pero esa tercera
pierna del trípode, del servicio, de la testificación, del trabajo por Cristo, la gente lo toma como opcional. Ahí está. El trabajo misionero, el salir, buscar a una persona, traerla para Jesús, es como el ejercicio en la vida física. Si tú comes, estudiar la Biblia, si tú respiras, que es la oración, pero no te mueves, te atrofias, en poco tiempo te atrofias. Y cuando Cristo venga estarás tan atrofiado que no vas a poder ir, porque yo siempre digo, esto es broma y es serio. Mira, cuando Cristo venga, Él no va a pisar el suelo. Dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses que nos vamos a encontrar con Él en el aire. O sea, tendremos que dar un salto para encontrarnos con Jesús. Pero si estoy gordo espiritualmente, porque nunca me moví, nunca salí, nunca busqué personas para Cristo. Cristo viene y yo aquí. Ahí se complica la vida. Entonces, hacer el trabajo misionero, esa no es una opción, no es una, si tengo tiempo lo hago, eso es una necesidad. Algunos dicen, no, pero yo no tengo el don. No es don. Es como si alguien está sin comer, anémico, hueso y pellejo. Yo le digo, ya come. No, pero es que yo no tengo el don. ¿Cómo que no tienes el don? Comer no es don, es necesidad. Respirar no es don, es necesidad. Y moverse no es don. Hay que moverse o te mueres. Ahora, yo sé que estamos saliendo un poquito del tema, pero es algo que me llama mucho la atención. Me da la impresión de que es una mala comprensión de vida cristiana el creer de que testificar, trabajar, servir es opcional. Estos días estaba escuchando un podcast y un pastor decía así: mucha gente hoy día piensa que discipulado es saber ser miembro de una iglesia. Y él decía, discipulado que no lleve a evangelismo no es discipulado. Discipulado que no lleve a la acción no es discipulado. O sea, si yo estudio la Biblia y la Biblia me enseña eso y yo no lo hago, a lo mejor es porque yo nunca entendí de verdad lo que la Biblia está diciendo. Yo diría, discípulo que no hace otro discípulo, ese no es discípulo. Porque, ¿qué es un discípulo? Es uno que sigue al maestro para aprender del maestro y ser igual al maestro, ser semejante al maestro. Nosotros seguimos a Jesús para aprender de Jesús y ser igual, semejantes a Jesús. Entonces yo tengo que traer otro. Si yo soy discípulo de Cristo y Él me llevó, ahora yo tengo que traer otro. Y si no traigo otro, entonces nunca fui discípulo de Jesús. Ese es el asunto. Y ahora, en los Salmos, esa idea está clarísima. Lea el Salmo 51. El Salmo 51 habla de contrición, de arrepentimiento, y después dice, entonces hablaré a los otros. Wow. Pero no es solo perdón, Dios mío, no. Entonces, si me has perdonado, me has dado la seguridad de que estoy salvo, ahora hablaré a los otros tu conocimiento. Así que esa quizás sea la gran frustración de todos nosotros, ayudar que la iglesia pueda entender que ese tercer pie del trípode es tan vital cuanto los otros dos. Lógico. Y la vida cristiana en realidad se limita a eso. Porque, ¿qué cosa es cristianismo? Nosotros un día nos separamos de Dios. Uh-huh. Jesús vino para traernos de vuelta al Padre. Ese caminar con Jesús de vuelta al Padre es oración, Biblia y testificación. Si nosotros logramos enseñar eso a la iglesia, está todo resuelto. Ya todos los miembros vuelven a Jesús, estamos listos para encontrarnos con Él. El problema es que si no entendemos eso, podemos cantar, alabar, llorar, emocionarnos, predicar, hacer semana de oración, hacer ayuno, todo. Pero seguimos aquí, porque no estamos regresando, porque el regresar no es romántico, no es poesía. Uh-huh. Mira, la Biblia está llena de poesía, los salmos, pero no es solo poesía, es práctica, es vivencia, es experiencia. Y aquí está el gran peligro, y eso estaba bien en la lección de domingo, porque la lección de domingo trae tanta información, por ejemplo, del Jalel egipcio, el gran Jalel, y todos esos detalles. Y por veces nosotros nos perdemos, y eso quizás sea un mensaje a los maestros, ¿no? Por veces hay tanta información buena en una lección como esa que nosotros nos perdemos en dar detalles de la información y nos olvidamos de la esencia de lo que son los salmos. Y la misma cosa en la vida cristiana, por veces nos preocupamos tanto en que se ore bonito, que se cante la música apropiada, pero al mismo tiempo no estamos haciendo nuestra parte de ejercitarnos, seguir, trabajar y anunciar y predicar, que es algo que nos mantiene vivos. Mira, el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General, cuando elabora las lecciones que estudiamos,
ellos tienen una cierta dificultad que hay que entender, porque nuestra iglesia es multifacética. Claro. Hay hermanos, una gran cantidad de hermanos que sabe leer, sabe escribir, pero tienen escuela primaria, a veces secundaria, pero no son profesionales, no son intelectuales. Hay otra rama intelectual, pensadora, en fin. Y la elección de la escuela sabática tiene que ser preparada para agradar a los que no tienen mucha cultura, no son muy intelectuales, pero también para ayudar a los que son intelectuales, pensadores y todo. Entonces, si la lección se prepara muy para los hermanos simples, los de arriba dicen, no, esa lección es agua con azúcar, no te enseñan nada. Y si se prepara para agradar a esto, los de abajo dicen, no, esa lección es complicada, no se entiende nada. Entonces tú ves la responsabilidad de la asociación general, que tiene que preparar una lección que sirva para ambos, término medio. Ahora, estos detalles que tú estás mencionando de la lección del lunes, ¿no? O del domingo, entonces esos detalles técnicos, no, que el salmo era así, que si le sacabas una coma, el salmo pasaba a ser de otro tipo, ¿no? Eso en la vida práctica no te va a ayudar, pero es necesario conocer. El peligro que el profesor de escuela sabática corre de pasar todo el tiempo hablando de esas cosas que no ayudan al miembro de iglesia en la vida práctica, porque la gente que va a la iglesia en el fondo no va para a ver dónde va la coma, a ver cómo se llamaba el salmo aquí, el salmo allá, no, va, cómo esta lección me va a ayudar a crecer, a resolver el problema de mi matrimonio, mi relación con los hijos, mi vida espiritual que está cojeando. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados para hablar de las cosas técnicas, pero también hablar de las cosas prácticas. No solo quedarnos en las cosas prácticas dejando las cosas técnicas. Hay que saber hacer un resumen correcto de la lección. Tener equilibrio en todo, sí, quizás sea la gran esencia. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a la lección del lunes ahora. A mí una de las cosas que más me sorprende es la misericordia de Dios en usar gente difícil para hacer cosas grandiosas. Y el libro de los Salmos quizás sea uno de los más hermosos ejemplos de eso, ¿no? Porque el libro de Salmos no es solamente David. Hay otros personajes involucrados en los Salmos. David solo escribió 73 salmos. De los 150. De los 150. Menos de la mitad. Asaf, un sacerdote, escribió 12 salmos. Los hijos de Coré, que no son identificados por nombre, escribieron 11 salmos. Salomón, el sabio, escribió 2 salmos. Moisés escribió algunos salmos. Y hay como 21 o más salmos de autor desconocido. Entonces, Dios usó diferentes hombres en diferentes circunstancias para hablar sobre diferentes tópicos. Y usó de la experiencia personal de esos hermanos. Mi salmo predilecto es el Salmo 51, y tú lo mencionaste ya algunas veces, porque me encanta la manera como David se presenta indigno delante de Dios y su clamor por cambios de su carácter. Y no es solo eso, sino que el Salmo 51 es un resumen, es un compendio de la teología de la naturaleza pecaminosa, que poca gente entiende, porque él expresa claramente ahí lo que Pablo habla en Romanos 7. Sí. Pablo dice, yo no entiendo lo que pasa conmigo, porque yo conozco lo que Dios quiere de mí, yo quiero andar por los caminos de Dios. Cuando me descubro ya estoy yendo para el pecado. Entonces, si yo hago el mal que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y David, en el Salmo 51, dice la misma cosa: Señor, yo he sido engendrado en pecado me concibió mi madre, el pecado está dentro de mí, líbrame de este pecado, de esta naturaleza pecaminosa. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa. Entonces, si el cristiano no entiende cómo trabaja la naturaleza pecaminosa, va a ser un cristiano infeliz, porque cada vez que siente ganas de hacer cosas va a llegar a la condenación. No estoy convertido, porque si estuviera convertido no sentiría esto, pero las personas convertidas también sienten eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa nos va a acompañar
en estado cadavérico, que es lo ideal, hasta la vuelta de Cristo. Solo entonces seremos libertados. Y ese quizás sea uno de los grandes problemas hoy día de la religión, de la religiosidad, vamos a ponerlo así. Porque la persona, en su afán de ser buena, busca un sinfín de acciones. Todo el mundo no hay una persona que no quiera ser buena. Todo el mundo quiere tener una vida correcta, vivir sin pecado y todo. Entonces uno va a la iglesia, quiere portarse bien, quiere caminar bien, quiere hacer las cosas bien. Y se da cuenta de que se esfuerza, lucha, batalla y no puede. Y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Y comienza a crearse un círculo donde ya mejor una semana, cae otra semana, mejor una semana. Y comienza la frustración en la vida de la persona, la frustración. Lo que he visto en mi vida ministerial, en mi vida lidiando con las personas, es que eso acaba llevando, justamente porque la gente no entiende eso, de que yo tengo una naturaleza con la cual voy a batallar toda mi vida, y hasta la venida de Cristo no seré transformado, es de que llega un momento donde sus decepciones y su frustración los llevan a vivir una vida de hipocresía, donde ella se porta bien algunas horas durante la semana, durante el restante de la semana no se porta bien, y en esas pocas horas que se porta bien, se dedica a vigilar la vida de los demás. Y comienza una vida de fanatismo adentro, una vida de un engaño a uno mismo, ¿no? Yo soy bueno 3 horas al sábado, el restante de la semana no soy, pero gasto mi vida ahora atacando. Y que la única solución es Cristo. Y los salmos, aunque hay específicamente algunos salmos cristocéntricos que hablan de Jesús, por eso en el versículo de memoria de esta semana, el propio Señor Jesucristo dijo, os he hablado de mí en los salmos. Hay muchos salmos netamente cristocéntricos, pero todos los salmos hablan de Jesús y de sus enseñanzas. En el salmo que yo te estaba mencionando, que es mi favorito, el 119, se presenta a la ley de Dios bajo 8 nomenclaturas: la ley de Dios, los caminos de Dios, los consejos de Dios, los juicios de Dios, los preceptos de Dios, todo eso para referirse a las enseñanzas de Dios. Entonces, cuando el ser humano va a la palabra de Dios, no con el propósito de aprender instrucciones teóricas, sino de encontrarse con el Señor Jesucristo, lógicamente va a comenzar a vivir una experiencia de amor con Cristo, y las enseñanzas de Jesús van a formar parte de su vida, y si él aplica esas enseñanzas a su día a día, pues va a acabar andando en los caminos de Dios. Y esa es la historia básicamente de esto. Mira, nosotros no sabemos mucho sobre los hijos de Coré, no sabemos básicamente nada sobre Asaf, pero sabemos de Salomón, sabemos de David, sabemos de Moisés, que fueron personas, que fueron grandes hombres de Dios, pero tuvieron vidas, tuvieron pecados, tuvieron fallas, tuvieron luchas, y Dios aún así los ha usado. Y quizá el secreto sea eso, que ellos entendieron. Desde Moisés, en los tiempos de la ley, por decirlo, él entendió que era Cristo, él entendió el Cordero, sí. Él entendió el sacrificio del Cordero de Dios. Y hay que tener en cuenta que Dios los usó no porque cayeron, porque caer no es ningún mérito. Okay. ¿No? Dios los usó a pesar de que cayeron. Y eso es lo maravilloso, que uno puede hacer tonterías, caer en la vida, pero Dios te puede levantar y te puede usar si tú te dejas usar. David cayó feo, pero después llegó a ser llamado el amigo de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque después vivió una vida de coherencia con las enseñanzas divinas. Entonces, no porque David cayó, porque Salomón cayó, yo también voy a querer caer, porque caer, vuelvo a repetir, no es ningún mérito. Y el propio salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tus enseñanzas, para no pecar contra ti. Entonces hay que tener en cuenta que los salmos, entrando a nuestra lección, ellos tenían ritmo, algunos eran plegarias originalmente, pero muchos de esos salmos se transformaban en himnos que el pueblo cantaba, y tenían una música, lógicamente. ¿Y qué música tenían esos salmos? Antes del exilio babilónico, los salmos tenían una música con los instrumentos que Israel usaba mucho: el arpa, el adufo, la flauta, el bombo, el platillo, el tamborín. Y si tú juntas todos esos
instrumentos, la mayoría de percusión va a dar lo que yo digo samba brasileño, ¿no? Un ritmo. Y el pueblo cantaba y había tanto ritmo cantando esos salmos que comenzaban a moverse y de repente comenzaban a danzar. David, cuando estaban trayendo el arca para Jerusalén, vino danzando y hubo una mujer desde la ventana, lo contempló y lo comenzó a criticar porque está danzando. Él estaba danzando de alegría. Y Dios no se quedaba triste, veía al pueblo danzando y decía, alabadme con danza. Ahora, mucha gente dice, no, sí, está bien, esa música se cantaba, pero afuera del templo, no adentro del templo. Pues es que adentro del templo nadie entraba, solo el sacerdote. La gente se quedaba afuera cantando, alabando el nombre de Dios. Después que comenzó el exilio, ya comenzó la tristeza, el pueblo lloraba, se lamentaba de su desobediencia y le colocaron música triste a los salmos. Eso es lo que hasta hoy le llamamos música israelita, esas músicas de melodía que te hace llorar, porque el pueblo estaba pues exilado, triste. Dice que se sentaban a la orilla del río y contemplaban a Jerusalén y lloraban. Entonces, lo que en resumen debemos aprender es conservar siempre un cántico en el corazón, una oración en el corazón y tener cuidado que esa oración no se vuelva una rutina, sino que la entendamos y la aprendamos y la practiquemos cada día. Para mí lo que me llama la atención en la lección del lunes es cómo Dios, porque yo encuentro mucha gente en sus mensajes, en emails que me mandan, dice, pastor, yo me siento tan indigno, yo no creo que pueda subir a predicar, pueda subir a hacer las cosas, a testificar del amor de Dios, porque yo soy tan pecador, tengo tantas fallas. Y no, otra vez, Dios no quiere que uno falle o peque para usarlo, pero Dios no va a dejar de usarnos por nuestros pecados y nuestras fallas. Él nos seguirá usando siempre, y quizá el usarnos y el trabajar por Él sea quizá uno de los mejores antídotos contra las caídas y contra el pecado. Mira, hay una cosa que hay que tener bien en cuenta. Tú puedes haber caído, Dios te levanta y te va a usar, pero no mientras estés acariciando el pecado. Entonces, el pecado es horrible a Dios. Pecado es pecado. David escribió el Salmo después de dejar su pecado. Y cuando tú dejas el pecado, Dios te puede usar. Pero no vengas a pensar que Dios te va a usar cuando estás viviendo en pecado, acariciando el pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro que sí. Muy bien, seguimos. Tenemos que entrar al día martes ahora. Uno de los puntos interesantes que esta lección nos ayuda a entender son los lenguajes que se usan, ¿no? Entonces voy a leer un poquito ahora de lo que el autor de la lección escribe, que de paso el autor de la lección es uno de los que está coordinando el nuevo comentario dentista que debe salir dentro de algunos años, ¿no? Señora. Ok, genial. No sabía ese detalle. Bueno, ella escribe aquí, himnos, ¿qué tipos de salmos tenemos, ¿no? Himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación, salmos de acción de gracias que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. También hay salmos de lamentaciones, que son clamores sinceros a Dios para que los libre de los problemas. El cuarto tipo de 6, salmos sapienciales, que brindan orientaciones prácticas para la vida, una vida recta. Salmos regios, que señalan a Cristo como el Rey soberano y liberador del pueblo de Dios. Y por último, salmos históricos, que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Ahora, y eso es para que ustedes que están escuchando esto, nosotros esta semana estuvimos enseñando clases de predicación y hablaste mucho de la importancia de entender o de buscar entender los detalles de la escrita bíblica. Hoy día con Google y otras herramientas de inteligencia artificial tenemos un sinfín de condiciones de buscar información en relación a cómo se escribió la Biblia. Tú también hablaste sobre el Salmo 119 y todo el juego que el autor del Salmo 119 hace para poner el Salmo con las letras, creando las estructuras.
Quisiera que nos ayudas a entender un poquito de esas estructuras que podemos encontrar en el libro de los Salmos, ¿no? Mira, en los Salmos tú puedes encontrar el paralelismo, y te explico qué es el paralelismo. El paralelismo en realidad es la repetición de un mismo concepto. La primera frase se da una declaración. La segunda frase parece que es otra declaración, pero en realidad es una aclaración de la primera frase. O un refuerzo, ¿no? La literatura hebrea tiene mucho el paralelismo. Da una declaración, la segunda frase refuerza el concepto de la primera o aclara el concepto de la primera. A eso se le llama paralelismo bíblico. Sí, aquí hay un ejemplo. El Salmo 103, verso 1 dice: alaba alma mía al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Entonces, ¿qué quiere decir alabe alma mía al Señor? El segundo concepto aclara, es mi cuerpo entero alabando al Señor. Claro. Interesante cómo eso. Y una de las cosas, mi hija, tu nieta Julia, estos días estaba estudiando la Biblia y me pregunta: papá, ¿por qué parece que el autor quiere repetir esa idea? ¿Por qué parece que él habla la misma cosa 2 veces en la misma frase? Ahí que está, es para reforzar la idea, es para aclarar la idea. Yo siempre digo que Jesús, el maestro por excelencia, fue un personaje que usó imágenes, ilustraciones de la vida práctica. El Salmo también usa muchas imágenes, esa es otra de las figuras que usa. Por ejemplo, cuando dice, el Señor es mi refugio, está usando una imagen, porque en ese tiempo, cuando habían tempestades de arena en el desierto, la gente buscaba un refugio para esconderse ahí. Entonces, en la tormenta de esta vida, nosotros podemos buscar a Dios, Él es nuestro refugio. O cuando dice el que... la sombra de sus alas. Exacto, está hablando de la protección divina. Entonces, es una bonita manera de expresar conceptos a través de figuras. Okay. Otro aspecto es el merismo. ¿Qué sería el merismo? ¿Qué podemos vamos entender? A leer, porque la autora es interesante. Dice, el merismo expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por ejemplo, cuando dice, mi alma clama a ti de día y de noche, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que clama a ti todo el tiempo. Pero ella dice, de día y de noche. Y realmente, ya dije que comunión con Cristo es comunión todo el día y noche, permanentemente, constantemente. Y es interesante, ¿no? Otra vez, lo importante hoy día de buscar entender los detalles de la Biblia, no solamente leerla así de pasada. Yo siempre digo eso a la gente: yo prefiero leer un capítulo y gastar tiempo entendiendo ese capítulo, o una porción nomás de la Biblia, entenderla bien, que leer 5 capítulos de pasada y no entenderlos nada. Exacto, porque el objetivo de la Biblia, del estudio de la Biblia, no es terminar de leer la Biblia en un año. Si quieres hacerlo, no hay nada de malo en eso. Claro. Pero el objetivo de la Biblia es alimentarte. Entonces, ¿cuál es la diferencia del gallo con la oveja? El gallo traga porque tiene buche, pero la oveja rumia. Mastica, nosotros tenemos que rumiar la palabra de Dios una vez y otra vez hasta entender qué es lo que Dios nos está queriendo hablar. Por último, la autora habla sobre el juego de palabras, que es algo que hablaste un poquito cuando explicaste tu predilección por el Salmo 119, ¿no? Y otra vez hay que entender, el libro de los Salmos trata de poesías, y por eso hay todo ese juego de palabras, ¿no? No es solo por eso, sino porque para darle a un aspecto, diferentes prismas. Tú puedes ver a la ley de Dios desde el concepto de ley de Dios, de mandamientos de Dios, de juicios de Dios, de enseñanzas de Dios, de instrucciones divinas. Entonces tienes un concepto amplio del mismo asunto. Y aquí la autora pone, otra vez hablamos sobre la traducción, ¿no? Cómo por veces perdemos un poquito en la traducción. Voy a leer lo que ella pone aquí. Ella dice, emplean el juego de palabras, emplea el sonido, los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. Por ejemplo, Salmo 66, 96, los versos 4 y 5, las palabras hebreas Elohim, dioses, y Elohim, ídolo. Crea un juego de palabras para transmitir el mensaje de que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim
pero no son más que Elohim, ¿no? Y ese juego es interesante para uno poder entender la idea que el autor del Salmo quiere traer aquí. Ahora, la gran mayoría, esmagadora de la mayoría de las personas que acompañan tu comentario, acompañan mi comentario y los materiales que se publican en YouTube por otros pastores, no tienen formación teológica y no saben leer hebreo, no saben leer griego. No, los hermanos. Sí, los hermanos. Sí. ¿Cómo pudieran ellos buscar ese tipo de conocimiento, de información? No, pues hoy es fácil, solo entrar a Google. El Google, yo siempre digo, el Internet puede ser una herramienta del diablo para acabar con tu vida, o puede ser una herramienta divina para ayudarte a conocer más la palabra de Dios. Hay un site en Internet que se llama bibliaparalela.com. Bibliaparalela.com. Entra a bibliaparalela.com y en la columna interlineal abre y ahí vas a encontrar el versículo en inglés y abajo el versículo en hebreo o en griego, dependiendo de dónde está el texto, ¿no? Exacto. Y es fácil, hoy día es fácil acceder a todo. O entonces entra a Google, simplemente coloca ¿qué significa sombra en hebreo? Y ahí te van a explicar. Exacto. Es más que todo querer conocer, querer entender un poquito más. Hay que gastar tiempo, hay que dedicar tiempo para poder entender. Por eso, una vez más, yo siempre insisto eso con la gente. Prefiera leer y entender que leer de pasada. El origen de la iglesia adventista tiene mucho que ver con eso. Guillermo Miller, se dedicó y gastó 2 años estudiando la Biblia y él se propuso, no voy a avanzar un verso si no lo entiendo plenamente, ¿no? Y los bereanos en los tiempos de Pablo fueron conocidos y felicitados por Pablo por ser estudiosos de la palabra de Dios. No eran lectores, eran estudiosos de la palabra de Dios. Así que vale la pena mirar videos de YouTube, claro que sí, pero esos videos de YouTube no pueden reemplazar el estudio personal de la palabra de Dios. Y es por eso, creo, que hay mucha gente que es engañada de alguna manera a través de predicaciones de YouTube, de videos de Internet, de Facebook, porque escuchan, les gusta ese pastor, escuchan lo que el pastor dice y no lo confrontan con la palabra de Dios, no lo confrontan con la Biblia, no gastan tiempo al estudiar. Así que para terminar esta lección de martes, ¿qué consejo se pudiera dar a las personas que les gusta acompañarnos, a nosotros y a otros pastores? El consejo que yo siempre doy, que los hermanos no escuchen mi comentario sin estudiar la lección de la escuela sabática. No está para reemplazar, ¿no? Mi comentario no es para reemplazar el estudio de la escuela sabática. Después que han estudiado la lección y les ha quedado algunas dudas, escuchen mi comentario, les va a ayudar a ampliar el concepto. Pero que el hermano, porque coloca el audio mientras va al trabajo y diga, ya estudié mi lección, ya hice mi culto, no, eso no. El propósito. Yo personalmente no grabo los comentarios con ese propósito. Está bien. Muy bien, vamos a avanzar. Tenemos ya casi entrando a la parte final de este estudio. Mira, deja leerte una porción aquí del cierre de la lección de miércoles que me llamó la atención y es donde quiero entrar, porque vamos a hablar sobre estas expresiones que los salmistas dirigen a Dios como Dios mío, Señor Rey mío, oye mi oración, mira, respóndeme, la manera como hablan con Dios, ¿no? Y quiero confrontar eso un poquito con la moda, por decirlo así, entre pastores, teólogos más progresistas, de querer reescribir la Biblia, de decir que la Biblia pues ya no se aplica tanto como en nuestros días, de que ya deberíamos no hacerle tanto caso a algunas reglas, a algunos principios, queriendo cambiar principios. La Biblia muestra aquí, por ejemplo, el autor de la lección dice, en otras palabras, cuando leas los salmos, verás que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor y cosas que afronta la gente en todas partes y en todas las épocas, más allá de las circunstancias. Nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. ¿Cuál es, mirando los salmos, mirando a la manera como los salmistas se presentan, para ti hoy día,
¿Es posible decir que la Biblia se está tornando irrelevante para un siglo, para tiempos donde hay TikTok, donde hay medios sociales, donde las comunicaciones son a la velocidad de la luz? Mira, en primer lugar hay que tener en cuenta que cada salmo fue escrito en una circunstancia diferente. El mismo David, que en el Salmo 51 expresa arrepentimiento, dolor por lo que hizo y clama a Dios que le dé un nuevo corazón, expresa en otros salmos alabanza, júbilo, loor, gratitud por el poder grandioso de Dios. Los 150 salmos podrían ser una colección de 150 circunstancias diferentes. Es por eso que el lector en cada salmo va a encontrar reflejado su propio momento. Si hoy mi esposa me dijo que quiere divorciarse porque yo no he sido un buen esposo y yo estoy desesperado, en el salmo puedo encontrar un salmo que se encaja a mi necesidad. Si hoy mi hijo me dijo que no quiere ser más cristiano, que no cree en Dios, yo voy a los salmos y voy a encontrar algún salmo que expresa ese sentimiento que yo estoy teniendo. Si no tengo empleo, si estoy perseguido, si los salmos se encajan en las necesidades de los seres humanos, en las variadas necesidades. Si estoy con miedo a la muerte, hay un salmo para mí. Si no puedo dormir en la noche, hay un salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti he confiado. Si estoy enfermo, hay un salmo para mí. Si estoy solo, abandonado, hay un salmo para mí. Si mi hijo me traicionó, hay un salmo para mí. Absalón traicionó a su padre. En fin, hay para todo en la Biblia. Entonces, ¿cómo alguien me puede decir que no hay relevancia? Yo estaba viajando en un vuelo una vez para Brasil y ahí a mi lado un hombre que no creía en Dios, ¿no? Y se enteró que yo era pastor, pues comenzamos a conversar. Y él me dijo, pastor, con toda sinceridad, sin ofenderlo, pues, la Biblia no fue escrito siglos atrás. Sí, le dije. Y me dice, ¿tiene algún valor? Viniendo a tu pregunta ahora, ¿la Biblia tiene relevancia? Es verdad que las generaciones han cambiado. Hoy día estamos en el tiempo del celular, de la tecnología, en fin. Los tiempos han cambiado. La ropa ha cambiado. Porque Moisés usaba túnica, hoy día usamos traje eterno. Muchas cosas han cambiado. En ese tiempo se vivía en casas simples. Hoy día esos apartamentos lujosos, rascacielos, ha cambiado todo. Pero el ser humano no ha cambiado. Caín no mató a Abel. Yo leí esta mañana una noticia de un hermano que mató a su hermano. Los mismos dramas del ser humano. Cuando Adán pecó, no se escondió entre los árboles y se sentía solo, abandonado, miserable, desnudo. Hoy día hay mucha gente que peca y se siente sola, triste, abandonada, desnuda. Es decir, los tiempos pueden haber cambiado, las generaciones pueden haber cambiado, pero el ser humano básicamente tiene los mismos. Los miedos de antes son los miedos de hoy. Las dificultades de antes son las dificultades de hoy. Los dramas de antes son los dramas. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que la Biblia no tiene relevancia? Cambia las circunstancias, las costumbres, los usos, pero por favor, los principios de Dios son eternos. Los principios no cambian porque son el reflejo del carácter de Dios y Dios es eterno. El día que tú te atrevas a decir que hay que cambiar un principio de la Biblia, vas a cambiar a Dios, y el día que quieras cambiar a Dios, Dios deja de ser Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esa es una preocupación que yo he tenido muy grande en mi vida, porque yo me acuerdo la educación que tú me diste, la manera como tú me tratabas cuando yo era niño, que es muy diferente la manera que yo y mis hermanos tratamos a nuestros hijos. Eso no quiere decir que tu manera fue mala y la mía y la nuestra es buena. Eran tiempos distintos. Yo tengo 2 niñas, tú tenías 4 varones. Eran mundos completamente diferentes. Yo me acuerdo, yo con 7 años de edad, yo tomaba 2 buses para ir a la escuela. Y mis hijas, yo tengo miedo que crucen la calle. Entonces la vida es muy diferente. Y uno llega a cuestionarse porque comienza a ver para todos lados la gente queriendo ahora agarrar las costumbres modernas y querer encajarlas a la fuerza en la Biblia. Decir, no, que la Biblia era así, pero hay que entender que las cosas cambiaron.
Puede ser que las cosas hayan cambiado, yo no tengo duda de eso. La educación cambió, la manera de tratar a las personas cambió, la manera de vestirnos cambió. Pero y eso es muy importante, nosotros tenemos, no sé si una misión, no sé si la palabra tenemos esa misión es correcto, pero tenemos el deber, por decirlo así, creo, y la misión de mantenernos fieles a la Biblia. Aunque existan cambios en la cultura, mantenernos fieles a lo que es la palabra. Yo diría a los principios de la Biblia. A los principios. No a las costumbres, usos propios de cada cultura y de cada generación. Y para mí, en resumen, los 10 eternos principios divinos están en la ley de Dios. Claro. Ahí están los 10 principios. Matar. Siempre será pecado. Robar, mentir, desrespetar a los padres, a transgredir el día que Dios separó como el día santo que es el sábado, son eternos principios. La adoración al único Dios verdadero, en fin, son eternos principios que no cambian, no pueden cambiar, son eternos. Las formas, tú puedes querer ahí explicar, pero el principio es eterno y no cambia. Lo que es correcto, yo escuché esa frase cuando era más joven, lo que es correcto, no importa que todo el mundo esté haciendo diferente. Y porque Dios lo dice, no porque la iglesia quiere, no porque un pastor quiere, es porque Dios lo dice. Y si yo digo tanto, amo a Jesús, Jesús es lo más lindo que tengo en mi vida no sería nada sin Cristo. Entonces vas a Jesús y lo miras, Señor, te amo, tú eres todo para mí, y Jesús te mira, ¿me amas? Sí, Señor, ¿me amas? Sí, claro que te amo. Entonces guarda mis mandamientos. Claro. Chao, se acabó. Sé fiel a mi palabra. Si yo lo amo, ¿por qué tengo que discutir con lo que Él me dice? Y eso es quizás, y otra vez, vuelvo al punto. Los salmos, las oraciones inspiradas en los salmos, la manera como el salmista se refería, las circunstancias en que los salmos fueron escritos, muestra de que, y me encantó la manera como lo pusiste, los tiempos cambian, pero el ser humano sigue el mismo, problemático, cada día más alejado de Dios, problemático, con luchas, egoísta, lleno de complejos, traumas. Estos días en Brasil, una ex atleta de voleibol se tiró del piso 17 de su edificio, lo agarró a todo el mundo de sorpresa. Y uno piensa, ¿cómo es posible que una persona tan exitosa haya llegado a ese punto? Es que el ser humano sigue con las mismas batallas y la Biblia presenta solución, respuesta para, como tú dijiste, está en problemas. Yo acabo de recibir un email de una persona diciendo, pastor, 17 años dedicado a mi esposa. Yo recibo emails más de esposas diciendo el esposo se fue de la casa. Y me llamó la atención porque era un esposo diciendo, pastor, 17 años con mi esposa, 2 hijos con ella. Hemos pasado de todo, pastor, hemos luchado todos juntos. Ella ahora se me fue, de la nada se me fue. Obviamente que no es de la nada, cada historia es una historia. Y él dice, pastor, yo no encuentro respuesta, no encuentro explicación. La Biblia quizá no tenga una respuesta de por qué la esposa se fue, pero la Biblia le va a traer esperanza y tranquilidad al corazón para seguir enfrentando esa batalla. Y le va a explicar también, porque todo tiene razón en la vida, nada sucede por nada. Todo tiene una Cuando alguien dice, no, se fue y me agarró de sorpresa, pues quizá... No, de sorpresa puede haberte agarrado, pero que hay una razón, hay una razón. Claro, y eso sí es importante. Así que vale la pena seguir creyendo, confiando, fiel a los principios de Dios, fiel a lo que Él nos pide, aunque sea impopular, y se está convirtiendo cada día más impopular ser fiel a los principios de Dios. ¿No lo ves así también? No, yo creo que se está volviendo más popular ser infiel a los principios de Dios. Se está volviendo más popular dejarse llevar por el raciocinio propio, sin importarse con lo que Dios dice. Yo creo que estamos diciendo la misma cosa de maneras diferentes. Para mí, yo dije, se está transformando en impopular ser fiel. Los que son fieles a Dios, la gente los dice, no, ese es un fanático, ese es un radical, y no es. Es que los principios de Dios ahí están. Es que para ser respetuoso de los principios de Dios tampoco necesita ser agresivo, atacar a los demás, ni fanático, ni radical. Simplemente vive los principios en tu vida, exprésalos con amor. Genial.
gente, vamos, ya estamos en los últimos momentos de este estudio que ha sido una gran bendición. Estos días recibí un mensaje de una esposa que me contaba de que esperó a su esposo dormir y le agarró el teléfono y le comenzó a investigar el teléfono y encontró pruebas de infidelidad, ¿no? Y ese tipo de mensaje ha sido muy constante, muy común. Parece que algunas parejas viven su vida matrimonial, pero en el teléfono viven una vida separada, no quieren que el cónyuge tenga acceso a su teléfono porque ahí tienen sus secretos, sus cosas, ¿no? Eso me hace recordar mucho cómo es la vida de muchos cristianos, donde Dios es todo, Dios es el centro, cantan, alaban, van a la iglesia, viven una vida con Dios, pero de alguna manera como quieren que Dios no se mete en algunos lugares de su vida, lo que va en contra lo que la lección de jueves presenta de la centralidad de Dios en el libro de los Salmos. Todos los salmos se centran en Dios, en la adoración a Dios, en el reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano? Y quizá también añadiendo una segunda pregunta, ¿cómo hacer con que Dios sea parte de toda mi vida? ¿Y por qué es tan difícil permitir que Dios entre en toda mi vida? Bueno, en primer lugar, hay que ver que el tema, la centralidad de Dios no está solo en el Salmos, ¿no? Si tú analizas la Biblia es interesante. Agarras Génesis 1, un mundo perfecto donde Dios camina con el hombre. Después el hombre se separa de Dios y el mundo perfecto se vuelve imperfecto y el carácter del hombre se deteriora. Y después viene todo el peregrinaje. Cuando llegamos a Apocalipsis, en el penúltimo capítulo, vuelve un mundo perfecto. Antes de ese mundo perfecto, Dios nuevamente caminando con sus hijos para siempre. Los discípulos, los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Mira, perfección, perfección. Entró la imperfección, salió la imperfección, vino la perfección. Toda esta historia es la historia del retorno del hombre que se apartó de Dios, regresando a Dios. La restauración. Y el Salmo es la misma cosa. En el Salmo, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, Dios es el personaje central. Jesucristo es el personaje central. El Espíritu Santo es el personaje central. Y el ser humano es un ser humano que tiene que aprender con dolor, con lágrimas, con caídas, con sufrimiento, con persecución, a hacer de Dios el centro de su experiencia cristiana. Por eso me alegra ver que el autor o los autores de los Salmos fueron hombres que sufrieron, que lloraron, que se alegraron, porque cuando yo leo los Salmos me veo retratado en la vida de ellos, en las poesías de ellos, en los clamores de ellos. Y pues llego a la conclusión de que Dios necesita ser el centro de mi experiencia desde que amanece hasta que anochece. ¿Y por qué es tan difícil permitir que Dios sea el centro? Porque cargamos la naturaleza pecaminosa que entró cuando el hombre se separó de Dios. Nosotros queremos, nuestra cabeza, ya convertidos, busca a Dios, pero esta bendita naturaleza pecaminosa es como un caballito chúcaro que se va corriendo al campo. Es como si fuéramos adictos a nuestro pecado. Yo me acuerdo una cita que encontré que decía así que la adicción es como un monstruo mugroso, asqueroso, que uno no lo quiere abrazar, no lo quiere tocar, pero se va acercando de poquito a poquito y antes que se dé cuenta ya lo está abrazando como de por vida, ¿no? y te esclaviza, te esclaviza. Ahora, ¿cómo es que la naturaleza pecaminosa se apodera de ti? A través de todo lo que entra a tu cabeza. ¿Y cómo sale de ti? A través de todo lo que entra a tu cabeza. Es decir, si tú colocas basura en tu cabeza, pues basura vas a comer. Pero si tú colocas cosas limpias y buenas a tu cabeza, pues tu vida va a ser una vida de bondad. ¿Sabes que yo estaba mirando un podcast de un señor que es entrenador físico, es una bestia de fuerte? Entonces él decía, mira, ¿quieres bajar peso? ¿Quieres mejorar tu salud? Hay dos cosas que tienes que hacer. Me dice 3 cosas. Primero, y no en orden de importancia, dice 3 cosas. 1, tienes que comer mejor. Si comes pura basura, comes pura papita frita, hamburguesa, hot dog todo el tiempo,
No que sea un crimen, un pecado comer un hot dog una que otra vez, ¿no? Pero si toda tu vida es comer basura, pues jamás vas a tener un cuerpo saludable. Segundo, tienes que hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio. Si no haces ejercicio, no importa que tan bien comas, seguirás mal. Tercero, tienes que aprender a descansar. Si no aprendes a descansar, si no duermes bien, él decía, la gente que duerme poco no se da cuenta del daño que le hace a su cuerpo. Porque el cuerpo mejora, crece, se sana en el descanso, en las horas de la noche. Eso, de alguna manera, se aplica a la vida del cristiano. Porque si yo no como bien, si yo no descanso bien, no respiro bien, no me ejercito bien, yo siempre voy a mantener a Dios alejado de algún aspecto de mi vida. Y esa es la lucha hoy día. Nosotros queremos crecer en la vida cristiana. Pues, Señor, ayúdame, voy, oro, leo los salmos, canto, estudio, leo los escritos de Leonard White, me memorizo un sinfín de cosas. Pero hay rincones de mi vida donde yo no quiero permitir que Dios ejerza su soberanía como Dios. Y lo dejamos afuera. Y ahí sea adentro de mi teléfono celular. ¿Cuánta gente se está perdiendo? Y no es la culpa del teléfono celular. El teléfono celular no es un instrumento del diablo. Pero ¿cuánta gente se está perdiendo por eso? La televisión no es un instrumento del diablo. La televisión es un instrumento. Yo lo puedo usar para bien o para mal. Pero ¿cuánta gente se está perdiendo por esos detallecitos de la vida? Y estamos luchando y luchando, creyendo que porque vamos a la iglesia, Cristo es el centro de nuestra vida, pero mantenemos los rincones oscuros de nuestro corazón y no dejamos que Cristo entre para nada. Y no hay cambios. Por eso quizás sea que la religión, estos días un colega mío de fútbol me decía eso, yo creo que las religiones se están transformando en cosas obsoletas, irrelevantes. Porque la religión se ha dedicado solamente a ir a la iglesia. Y nos quedamos por ahí. ¿Qué podemos hacer para hacer con que nuestra fe vuelva a ser relevante en un mundo que está desesperado por una religión, desesperado por Dios? Vive con Cristo. Y no hay vida sin Cristo, sin estudiar la Biblia, oración permanente, testificación. Eso es lo que le da sentido a la vida. La centralidad de Dios en nuestra vida. Si logramos eso, vamos a estar logrando mucha cosa. Ojalá todo el mundo que está entendiendo esta lección hoy día, que está mirando hasta ahora, pueda recordarse siempre de ese trípode, ¿no? Orar, estudiar la Biblia y seguir trabajando por Dios. Si logramos hacer eso, yo creo que Dios naturalmente será el centro de nuestra vida. E ir a los salmos no para leer, ir a los salmos y meterte en los salmos. Cuando lees Salmo 51, tú eres David clamando a Dios. Cuando lees el Salmo 2, tú eres David pidiéndole a Dios que coloque su palabra en tu corazón para no pecar. Cuando lees el Salmo 46, tú eres David clamando a Dios por refugio. En fin, métete en los salmos, vive los salmos, haz como si cada palabra que estás leyendo es tu palabra y yendo en dirección a Dios. Genial. Vamos a avanzar porque vamos a terminar ahora el estudio. Llegamos al final de este estudio. Es la introducción al libro de los Salmos. Si pudieras dejarle algunos consejos a la gente que está escuchando, que va a comenzar este estudio. Obviamente no leímos toda la lección, pero si pudieras dejarle algunos consejos de qué valdría la pena querer aprender este. No, haciendo un resumen de la lección, los salmos no son solamente una colección de oraciones y poesías y himnos. Los salmos son una colección de circunstancias. Todos los seres humanos en algún momento de la vida vivimos alguna circunstancia descrita por algún salmo. Cuando lees los salmos, introdúcete en los salmos, haz la oración de los salmistas, tu propia oración, y al estudiar esta lección no te pierdas mucho en los detalles técnicos, sino que trata de hacer todo el trimestre del estudio de la lección un aprendizaje del plan divino para tu crecimiento propio espiritual. Genial. Yo creo que esos consejos serían lo mejor que podemos seguir ahora. Estamos comenzando el año 2024 y con eso vamos a terminar.
¿Cuáles son los planes para el año 2024? ¿Qué es lo que te espera para este nuevo año? He aprendido a no hacer planes. Lo que venga a mi mano lo hago según mis fuerzas. Y bueno, este año Dios va a ir presentando. Yo no me comprometo más como antes, 3 años, 4 años, mi programa adelantado. Ya no hago más eso. Ya estás en otro ritmo ahora. Y estás muy dedicado a escribir. Mucho. Esa será tu nueva etapa de la vida, escribir y escribir y Creo que escribir. sí. Viajo poco. Estabas contando que escribiste ahora un libro, un comentario del Camino a Cristo. Ese libro ya lo escribí el año pasado, ¿no? Es El Camino a Cristo con comentarios míos. Está publicado en español, lo están publicando ahora en portugués. Genial, genial. Yo quiero solamente terminar dándoles un poquito de información en relación al libro de los Salmos. Voy a leer lo que dice la lección. El libro de los Salmos aporta pruebas de algunas colecciones de salmos ya existentes. Las colecciones de Coré, que son, ahí están los Salmos 42, 49, 84, 85, 87, 88. La colección de Asaf, los cantos de los ascensos, que es mi parte predilecta, una de las partes que más me gusta. Mi primer libro está basado en uno de los salmos de los ascensos, que es el Salmo 121. Los salmos de aleluya, que son los del 111, el 118 y los últimos 5 salmos. Y estos detalles valdría la pena siempre, ahora que van a leer los libros de los salmos, tener en cuenta estos detalles. Eso ayuda mucho a entender. Los salmos graduales son interesantes. Comienza en el 120 y va 15 salmos adelante. Claro. Que el pueblo de Dios cada vez, porque ellos iban a Jerusalén 4 veces por año para las fiestas en Jerusalén. Mientras se acercaban a Jerusalén, iban cantando esos salmos graduales. Es interesante. Sí, esas historias son bonitas. Hay algunos, el Salmo 121, mi primer libro que salió el año pasado, está basado en el Salmo 121 y lo escribí como un homenaje a mi esposa, porque es su salmo de ella, es su salmo predilecto de ella, el Salmo 121. Y me encanta porque hay la idea cuando él dice: levanto mis ojos a los montes. Era el israelita cuando estaba por llegar a Jerusalén y veía los montes de Jerusalén y se acordaba que Dios, Jehová Jireh, el Dios de los montes, era su Dios, el Dios que lo protegía, el Dios que lo cuidaba. Hay algunos otros comentaristas que dan la idea, porque el Salmo 121 parece no tener autor, aunque la mayoría de los comentaristas creen que fue David que escribió. Hay algunos estudiosos que llegan a creer que fue el rey Ezequías que escribió el Salmo 121 cuando se enfrentó a los asirios y no sabía qué hacer. Levantó sus miradas, vio los montes y pensó como si sería bueno que esos montes cayeran sobre encima de los asirios y nos libraran. Y ahí viene la oración: levanto mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Sin importar de quién fue, si fue Ezequías, si fue David, están siempre exaltando la protección de Dios sobre el pueblo. A mí me encanta esta serie también. En fin, don Alejandro.
in the neon glow of a city night. I'm dancing alone, feeling so right. With a heart full of dreams and a soul on fire, I'm chasing the stars with a sweet desire. Emotions running high, like a tidal wave in this 80s rhythm. I'm here to stay. A melody of love in a hip-hop scene, in this emotional dance where my heart's been. Oh, I'm lost in the music, in this poppy dream, with a catchy tune that I can't quite see. Sweet female voice in the 80s light, in this emotional song where dreams ignite. Through the mirror ball and the disco lights, I find my rhythm in the starry nights. Echoes of the past, they whisper sweet, in this hip-hop world where the beat repeats. Emotions running high, like a tidal wave in this 80s rhythm. I'm here to stay. A melody of love in a hip-hop scene, in this emotional dance.